Estamos viendo la serie sobre la iglesia, ¿verdad? Lo que es la iglesia y lo que la iglesia está viviendo y pasando en estos momentos. Y hoy vamos a ver algo muy importante, que es la batalla espiritual de la iglesia. La batalla espiritual de la iglesia. Y ahí mismo, en el mismo libro que vimos la semana pasada, el libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 6, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver nada más unos 3 versos, del verso 10 al verso 13 del capítulo 6. ¿Ya lo tienen por ahí? Muy bien. Dice el verso 10, capítulo 6 de Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? ¿Cómo es posición de firmes, verdad? Firmes es firmes, bien seguros, bien parados. Cuando pasemos por ese tipo de luchas. Y la iglesia, hermanos, hoy está pasando por este tiempo de lucha espiritual. Nos dice la Biblia que hay una batalla, hay una confrontación entre las fuerzas del maligno y entre el ejército de Dios, ¿verdad? No es una batalla que suceda únicamente entre demonios y ángeles, porque es como lo narra aquí y es lo que nosotros pudiéramos pensar, sino que dice que esa batalla se lleva a cabo, se efectúa en la vida de todas las personas que son siervos de Dios, en todos los cristianos. Y más vale que nosotros tengamos en claro esto y seamos conscientes de esa batalla que estamos viviendo como iglesia, que estamos luchando, que tenemos esa lucha. Primero dice el apóstol Pablo en el verso 10, fortalezcanse. Tenemos que fortalecernos, como cuando usted se fortalece su cuerpo físico yendo al gimnasio, alimentándose correctamente, haciendo ejercicio, se fortalece el cuerpo. Aquí él habla de un fortalecimiento espiritual, porque dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo: adquieran poder de Dios, adquieran poder de Dios. Y luego pasa a decir acerca de toda la armadura de Dios que tenemos que tener para poder luchar esa batalla, esa guerra, ¿verdad? De forma que ya cuando estamos conscientes de esto, es cuando vamos a poder presentar batalla. Generalmente, hermanos, la batalla más fuerte se da ahorita en nuestra cabeza, en nuestra mente. Allí es donde el enemigo quiere influenciar y quiere
provocar en nosotros esa falta de fe. Lo primero que busca hacer el enemigo, usted entiéndalo, es desanimar a todos los cristianos, desanimarlos. ¿Para qué? Para hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio del reino. Un cristiano sin ánimo nunca va a predicar el evangelio, ni nunca lo va a demostrar con su vida. Está desanimado, está atacado por el enemigo y no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta. El enemigo también ataca a los no creyentes. En cuanto a ellos, su táctica es de mantenerlos ocupados, mantenerlos alejados de Dios, alejados de su palabra, ocupados, indiferentes, espiritualmente muertos, ¿verdad? Él quiere impedir que respondan a la evidencia del poder de Dios en sus vidas. Aún cuando se muestra el poder de Dios, el incrédulo no lo nota, no lo ve, no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Por lo tanto, no nos dejemos desanimar nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Una de sus tácticas es hacernos o que caigamos en desánimo, atacándonos con todo lo que hay en el mundo, con tanta maldad, porque cuando abunda esa maldad, de repente abruma las mentes de los cristianos y se ven desorientados. Y es una táctica del enemigo, desorientar para poder vencer, para poder atacar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque fíjese, Satanás odia al hombre, pero lo odia con un odio como usted no puede imaginar. Odia a la humanidad completamente, y él quisiera verla totalmente destruida, a la humanidad. Dice la palabra de Dios, fíjese, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 6, dice: sed sobrios y velad. Es lo primero que dice ahí. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice Pedro que tenemos que ser astutos, sobrios y no dormir, estar velando. Así que no se duerma aquí, vele, un ratito nada más. Porque tiene un enemigo, dice vuestro adversario, fíjese hermano, él odia a la humanidad. Nos está diciendo aquí el apóstol Pedro que tenemos un enemigo que nos odia. ¿Cuándo es un adversario? Esta palabra significa alguien que quiere destruirte, alguien que quiere derribarte y verte totalmente acabado. No es simplemente un enemigo pasajero, no. Es un enemigo que te quiere ver totalmente destruido. Sí, exactamente. Nos quiere que estemos inactivos, desanimados, que estemos como aquella iglesia tibia, ¿verdad? Creyendo que estaban bien, pero estaba totalmente ya a punto de morir, a punto de morir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3, también dice el apóstol Pablo, escuche: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio no brilla para ellos, está oculto porque su mente está entenebrecida. Y fíjese bien, en los cuales, esto es en ellos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo se ha encargado de que no entiendan, de que no comprendan su verdadera necesidad, de que cuando se les predique el evangelio lo pasen por alto, no lo entiendan. Y dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso le digo, Satanás odia a los cristianos. Es 1 Corintios 4:3. Él odia a los cristianos, él odia a la iglesia de Dios. Satanás tiene un odio tremendo, pero yo me pregunto y usted se pregunta, ¿por qué nos odia? ¿Por qué nos odia tanto el enemigo? ¿Y por qué quiere vernos destruidos? Recuerde que el tema es que la iglesia tiene una batalla espiritual y estamos viendo esto. ¿Por qué nos odia tanto el enemigo? ¿Qué le hicimos para que nos odiara tanto? Para que tenga tanto odio.
¿Por qué quiere ver al hombre destruido y alejado de Dios, hundido en maldad y hundido en pecado? Fíjese bien, se da una situación muy especial. En el capítulo 28 de Ezequiel vamos a hacer lecturas para que quede claro el tema. Vamos a irnos poco a poco. Ezequiel capítulo 28 habla acerca de algo muy importante de lo que estamos viendo y nos va a traer luz. Desde el verso 11 vamos a leer. Fíjese lo que está diciendo aquí. Le voy a leer y usted siga con su mente, por favor, ahí con su pensamiento. Dice, del 11 al 19, ¿verdad? Muy bien. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjese lo que dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta profecía de Ezequiel está dirigida a Satanás, son palabras a Satanás. Aunque dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, era una figura, ¿verdad? Porque anteriormente ya había profetizado en contra del rey humano de Tiro, también que era como un rey tiránico, un tipo de anticristo. Y está hablando Ezequiel precisamente sobre Satanás. ¿Se dio cuenta de todos los adjetivos que se le dan a Satanás? Hermanos, era algo maravilloso. Ese es el retrato de Satanás. Es el retrato de cómo él era. Fíjese, como le decía, vamos despacio y vamos a arrojar un poco más de luz. Isaías dice lo mismo en el capítulo 14. El profeta Isaías, en el capítulo 14 de su libro, dice lo siguiente. Isaías 14, desde el verso 12 hasta el verso 21, dice el verso 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra a cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Bien, hermanos, cómo Isaías, hasta ahí vamos a leer, pero vea cómo Isaías describe al maligno, a Satanás también. Es ese retrato específico, y si se da cuenta de lo que leímos ahí, es lo que yo le decía, cómo Satanás odia al hombre. Dice: no les abriste nunca la cárcel a tus presos. Satanás nunca quiere que la gente se vaya de su cárcel, nunca quiere que la gente huya del pecado donde está esclavizado, de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad. Él no quiere que sus presos huyan de ahí, porque quiere la destrucción de ellos. Incluso dice: los mataste a todos tus presos, los destruiste. Pero Satanás odia al hombre, hermano. ¿Por qué? Fíjese bien, porque el hombre es todo lo que él no pudo ser y que anhelaba serlo. Satanás anhelaba tener y ser todo lo que el hombre es y tiene. Sobre todo el hombre cristiano, el ser humano cristiano, pero odia a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás odia todo lo que sea Dios, o todo lo que parezca Dios o tenga imagen de Dios. Él lo odia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás quería ser Dios. Él quería ponerse en el lugar de Dios. Dice: subiré y seré semejante al Altísimo. Allá pondré mi trono. Más arriba de todas las nubes pondré mi estrado. ¿Se da cuenta? Cómo el enemigo anhelaba lo que el hombre tiene. Fíjese, Dios le dio al hombre dominio, lo que Satanás anhelaba, y le dijo al hombre, lo puso en el huerto, hizo un huerto para el hombre y lo puso ahí, y le dijo: administralo, domínalo, júzgalo y señorea. Lo que Satanás no pudo, al hombre Dios se lo dio. Y por eso es una de las causas por las cuales Satanás odia al hombre, porque Dios le dio creatividad, Dios le dio dominio, Dios le dio inventiva y pensamiento. Otra, Satanás no puede reproducirse, él no puede. Y él quisiera hacer miles de demonios para ser más poderoso, pero no puede. En cambio, Dios le dio al hombre la capacidad, y no solamente la capacidad, la orden: fructifiquen y multiplíquense. Y eso le causa a Satanás ardor y dolor, el que el hombre tenga lo que él no puede tener, y que el hombre sea objeto de la bendición de Dios. A Satanás no le gusta, lo odia. De hecho, Satanás es odio total. Fíjese, Satanás odia al hombre porque Dios nos perdona, y él no quiere que Dios nos perdone, y por eso se le llama el acusador de los hombres, porque él nos está acusando día y noche, diciéndole a Dios: no merecen tu gracia, no merecen lo que tú les das, eres injusto, este ya pecó, acábalo, castígalo, mátalo, deshazlo. Él es el acusador de los hombres.
¿Por qué? Porque nos odia, porque tenemos nosotros la gracia de Dios, porque Dios nos perdona y Él no quiere que Dios nos perdone. Él no quiere que Dios nos abra una puerta de salvación. Él no quiere que Dios nos dé una puerta de bendición. Él odia, a pesar de que nosotros somos pecadores, ofendemos a Dios. Dios nos hizo sus hijos. Imagínense cómo le cayó eso al enemigo. Y no solamente nos hizo sus hijos, murió por nosotros. Él vino, se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Cómo le cayó eso al enemigo? ¿Cómo le cayó eso? El hombre se puede arrepentir. El enemigo ni quiere ni puede arrepentirse. Y Dios le dio al hombre esa capacidad por sobre los ángeles y por sobre todo. Pero Dios nos dio eso a nosotros. Por eso Satanás odia al ser humano. Nos odia. Téngalo presente porque él es muy astuto y va a estar siempre luchando para que usted caiga. Dice, en donde nosotros leímos en Isaías, dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esos eran sus planes malignos que él tenía. Él lo ideó, pero fíjense, hermanos, cómo él fue creado. Él fue creado en maravilla. Él fue creado como lo mejor del cielo. Él era un querubín protector, dice ahí. Era un superángel con mucho poder. Pero con su rebelión, Satanás perdió mucho más de lo que ganó. De hecho, él solamente perdió. Él no ganó nada. Perdió. Fíjese. Adjetivos que le ponen Ezequiel e Isaías a Satanás. Adjetivos que lo califican como un ser muy poderoso y muy grande. Dice: tú eras de gran perfección, eras de gran sabiduría, eras de excelente hermosura, eras lucero, hablando de su perfección, del brillo, de la luz. Eras hijo de la mañana, eras sello de perfección. Imagínense, hermanos, lo más perfecto que Dios había hecho. Eras lleno de sabiduría, acabado de hermosura, vestido de piedras preciosas. Y ahí dice todas las piedras preciosas con las que él había sido adornado. Hubo fiesta cuando fuiste creado, hubo trompetas, hubo música cuando tú fuiste creado, querubín grande y protector. Otra, habitabas en medio de la santidad de Dios. Eras perfecto en todo, fíjese. Incluso tenía un ministerio sacerdotal, Satanás, allá en el cielo donde estaba. Cuando dice que estaba adornado con esas piedras preciosas, nos dice en Éxodo que los sacerdotes traían ese tipo éfod con piedras preciosas ahí. Y las mismas piedras que dice en Éxodo, se las tiene ahí Satanás. Entonces, dice la Biblia, o sea, hubo un límite, ¿verdad? Hubo un límite. Hasta que se encontró en ti maldad e iniquidad. En el cielo no puede existir ni un gramo de maldad, no puede existir nada de maldad, nada de inmundicia. Así como antes de su caída, Satanás tuvo un papel importante en la música del cielo también, en la música del cielo, donde rodeaba el trono de Dios. Eso dice Isaías 14, lo que leímos, y menciona los instrumentos de cuerda, ¿verdad?, que estaban asociados con Satanás antes de su caída. Imagínense las alabanzas que había. Dice: tú, querubín grande, protector. Antes de su caída, les repito, era uno de los seres angelicales privilegiados que rodeaban el trono de Dios, ¿verdad? Recuerde que los querubines que describe Ezequiel y que describe también Apocalipsis, Isaías, eran ángeles que tenían 6 alas
y que estaban llenos de ojos. Así lo describen los que tuvieron esa visión, así lo describen de esa manera, así lo vieron, que significa muchas cosas, pero eran seres especiales, con diferentes tipos de actividades, y que su papel principal era estar alrededor del trono de Dios, adorando y dirigiendo la adoración a Dios. Esos querubines que rodean el trono de Dios y que lo cubren con sus alas, ¿verdad? Que lo cubren con sus alas y que están siempre en la presencia de Dios. Imagínense el tipo de santidad que Satanás tenía. Y él era uno de esos querubines protectores. Él era uno de esos querubines fuertes que Dios había hecho. Dice, lo que leímos, el Señor dice, yo te puse. Vea, antes de su caída, Satanás tuvo el privilegio de ser establecido por Dios, de ser puesto por Dios en donde él estaba, ¿verdad? Recuerda, hermano, estamos viendo el tema de la batalla espiritual de la iglesia, estamos viendo el origen de los ataques espirituales que la iglesia tiene. Y para esto tenemos que saber quién es el enemigo, cómo se desenvuelve y qué hace, dónde estaba, de dónde cayó y cuál es su odio por los seres humanos, cuál es su odio por los hombres. Entonces, él tuvo el privilegio de ser establecido por Dios. Dice el Señor, yo te puse, pero dice la palabra, hasta que se encontró en ti maldad. Hubo un momento en que la avaricia, la ambición, la codicia y el orgullo llegaron a él. Oiga, en el cielo todo es perfecto, ¿cómo va a llegar eso a alguien? A un ser creado y delante y ante el trono de Dios. Dios le dio esa posición a él, única, de gran belleza, de sabiduría, habilidad musical, sacerdote, querubín protector, etcétera. Hasta que se halló en ti maldad. Pero Ezequiel nos dice algo muy importante aquí y que nos va a esclarecer. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Vea, nos está dando ya la luz, el origen de dónde surge esa maldad, de cómo nace esa maldad en su corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás quiso ser igual a Dios. Satanás quiso igualarse a Dios y quiso recibir la adoración que Dios recibía. Y entonces él empezó a hacer lo siguiente. La palabra contrataciones que nos dice aquí Ezequiel significa comercio, mercadería o negocios. ¿Cómo que Satanás estaba haciendo eso allá? ¿Verdad? Comercio, mercadería o negocios. Vea bien, la maldad de Satanás fue el orgullo y la envidia. Él quiso ser como Dios, veía a Dios seguramente y se deslumbraba y él decía, yo quiero ser más, es más, yo puedo ser más. Cuando Satanás se entera, escuche bien, cuando Satanás se entera de que Dios iba a crear al hombre a su imagen y a su semejanza, ahí nació su maldad. Y dijo, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Nadie puede tener eso. Yo voy a ser más que tú. Yo quiero tener tu imagen. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser más. En el momento en que Dios decide, en que Satanás se entera del plan de Dios de formar al hombre a su imagen y semejanza, entran los celos y entra la envidia y entra el orgullo y decir, yo tengo que ser. La palabra contrataciones, como le digo, que es negocio, que es mercadería, se funda en lo siguiente, en que Satanás empieza a contratar a los ángeles creados para que estén de su parte y a prometerles una ganancia y a prometerles una posición, de tal forma que dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles del cielo le hicieron caso.
Y dice que él hizo eso por millones de ángeles, millones y millones de ángeles, la multitud de tus contrataciones. Él prometió muchísimas cosas y cosas que no podía cumplir. Él les prometió reinos o mundos o universos y les prometió muchísimas cosas a los ángeles, y seguramente lo hizo con otros que lo rechazaron. Pero la tercera parte le hizo caso, los convenció. Y esos ángeles, junto con él, que hicieron ese negocio con él, fueron arrojados a la tierra y fueron convertidos y se convirtieron en demonios. Y esos son los demonios que ahora están obrando en contra de nosotros como iglesia, como hijos de Dios. La tercera parte fueron arrojados del cielo. Y entonces Dios lleva a cabo su creación. Dios hace al hombre y lo llena de bendiciones y lo llena de poder y lo llena de gracia, y por eso Satanás odia al hombre, odia a la humanidad, pero la odia como usted no puede imaginar, mi hermano, como nosotros no podemos imaginar. Satanás odia el matrimonio y por eso ataca el matrimonio. Recuerde que a Satanás le quedan poco tiempo, le quedan pocos días de obrar. Por lo tanto, conforme se va acercando el fin de los tiempos, su actividad es más intensa y es más dura y más agresiva. Y eso lo estamos viendo. ¿Y cómo obra Satanás? Por medio de la humanidad que le hace caso, por medio de los hombres que no tienen a Dios. Satanás odia al matrimonio y él hace que los gobernantes hagan leyes en contra del matrimonio, porque el matrimonio es una idea de Dios. Y ahora de ahí surgen, Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Satanás odia a la mujer, pero la odia con todo el odio que puede tener. ¿Por qué? Porque la mujer desarrolla vida en su vientre y la mujer es bendita por parte de Dios. Y Satanás, él quisiera desarrollar vida. Por eso el Señor en la profecía de la serpiente dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y no solamente por haber nacido Cristo de una mujer, sino porque él odia a la mujer y él quisiera crear vida. Él no puede crear vida. Él quisiera crear, ser un creador como Dios. Y hace cosas en contra de la mujer y proclama leyes en contra de las mujeres, y por eso hace que las mujeres pierdan su identidad de mujer, pierdan su identidad femenina, porque odia a la mujer, odia lo femenino, odia todo aquello que represente ser mujer. Satanás también odia a los niños, los odia con todo el odio, con todo lo que él es odio, porque los niños son inocencia e imagen pura de Dios, ¿verdad? Y los niños automáticamente son de Dios. Dice la palabra de Dios: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Satanás dice: ¿cómo es posible? Él odia a los niños, él no quiere que los niños se desarrollen, y por eso usa gente malvada para que pervierta a los niños desde un principio. Usa gente malvada para que ataque a los niños, para que los pervierta, para que los violen, para que los dañen, para que los enseñen ideologías nefastas en contra de Dios. Y un niño desde pequeño amoldan su mente y lo están dirigiendo en contra de Dios. Por esto es que Satanás odia al hombre, porque Dios le dio al hombre el poder, la autoridad, el sacerdocio que él quería para él. Él quería para él, él quería todo el dominio para él. Y por eso Satanás quiso deshacer el primer matrimonio, y desde el primer hombre y mujer que fueron unidos a Adán y Eva, él no quiso que le sirvieran a Dios. Él quiso que la misión de Dios o el plan de Dios para el hombre se trastornara, que no sirviera. Hoy, hermanos, vemos la furia de Satanás cada día más y más, porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces dice la palabra de Dios que él usa dos cosas bien importantes para pervertir al hombre. Dice que levanta
ideologías y fortalezas. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, esas son las ideologías, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vea lo que Satanás usa. Dice el apóstol Pablo: nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos. Esa es la lucha espiritual, destruir fortalezas y derribar argumentos. Esos argumentos se transforman en ideologías porque son las filosofías, son los razonamientos, son los esquemas del mundo que tiene esa altivez, que se enorgullece, esa altivez que Satanás tuvo, el mundo la tiene. Se enorgullecen en contra de Dios porque están influidos por Satanás, porque Satanás y se enorgullecen de ser lo que son, ¿verdad? Vamos a hacer el desfile del orgullo. Se enorgullecen, pero no solamente es ese pecado. Hay miles de pecados en los cuales el hombre se enorgullece. Hay hombres que se enorgullecen de tener 5 mujeres, ¿verdad? Los gobernantes se enorgullecen de tener muchas propiedades que le han quitado al pueblo, de robar y de robar y de robar. Y hay muchos tipos de pecado y de orgullo que el hombre acepta en sí mismo y que son su altivez, que son su orgullo y que son su maldad. El hombre, vea bien, el hombre tiene orgullo, altivez. El hombre quiere tener prestigio. El hombre se enorgullece de su trabajo, se enorgullece de ser ateo, ¿verdad? Hay gobiernos ateos, la maldad está sin límites, hay hombres sin ley. Todo esto son argumentos, son las ideologías. Hay muchísimas ideologías: unión libre, lesbianismo, perversiones. Ahora el hombre se quiere casar con los animales o con un árbol. Ahora quieren hacer, dicen que te puedes casar con un niño de 5, de 7 años. No hay límites, ¿verdad? La palabra fortaleza tiene diferentes y distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o de vigor. Pero dice aquí, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de aquellas cosas en las cuales el hombre se siente fuerte, se siente establecido, se siente seguro. El Señor viene para derribar y destruir todo eso en lo que el hombre se siente seguro, ¿verdad? El aborto, por ejemplo, es otra ideología nefasta que viene directamente de Satanás. Recuerden que él odia a los niños. Él no quiere a la humanidad, Él no quiere que haya más creación, Él no quiere que haya más hombres, Él quiere ver un mundo desierto, un mundo despoblado. Él quiere que el ser humano sea aniquilado de la tierra. Él quiere que Dios mande una aniquilación total. Y Él usa muchas maneras al enemigo de destruir al ser humano. La indiferencia, ideas falsas, ¿verdad? Como hoy se levantan muchas cosas en las que el hombre cree: el calentamiento global, la adoración a la madre tierra. Ustedes saben todo lo que el enemigo está haciendo. Otra fortaleza e ideología que ha tomado mucho impulso al día de hoy es la hechicería. Usted dice: ¿dónde ves hechiceros? ¿Verdad? ¿Dónde ves brujos? Pero la hechicería está tomando mucho impulso. La hechicería, de hecho, está en su casa, en la calle, en la oficina, en el deporte, en el gobierno, etcétera, 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 etcétera. Fíjese bien, ya para terminar, vamos a ver Apocalipsis capítulo 18, para terminar de ver esto de la hechicería.
el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice el verso, déjenme encontrarlo, el 21. Del 21 en adelante, del 21 al 24 vamos a leer. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, mas pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fíjese bien, esta es una profecía sobre Babilonia, dice aquí. Dice Babilonia, pero es sobre Jerusalén, ¿verdad? Sobre Israel. Está hablando sobre Israel. Pero dice, aparte de otras cosas, dice: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Recuerde que en el capítulo 5 de Gálatas, la hechicería es una de las obras de la carne, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y usted sabe todo eso, y es hechicerías. Hechicerías, es una obra de la carne. Ahora, estamos en el capítulo 18, vamos al 20, ahí mismo de Apocalipsis. Al 9, Apocalipsis 9. Me equivoqué por el verso es el 20. Apocalipsis 9, 20. ...20 y 21... dice Apocalipsis 9, 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, Mira, hermano, la palabra aquí que se lee como hechicerías es la palabra farmakeia. Esa palabra farmakeia se deriva de una palabra que significa droga o medicamento, de donde obtenemos la palabra farmacia, que es farmakeia, ¿verdad? Esta palabra, fíjese bien, esta palabra farmakeia se puede traducir, y la Biblia la traduce como ocultismo, hechicería, brujería, fármacos, drogas, trances hipnóticos, encantamientos mágicos a través de las drogas. Es el uso de la medicina, es el uso de las drogas, es el uso de hechizos, se derivan de esa palabra, farmacón, de ahí se deriva farmakeia, ¿verdad? Que quiere decir farmacón, una droga o una poción para atar con encantamiento. Eso significa farmakeia. Pero dice aquí que ninguno de ellos se arrepintió de sus hechicerías, ninguno de ellos se arrepintió de lo que estaban haciendo. Y hoy, hermanos, vemos cómo la hechicería está en boga en todo el mundo. ¿Cómo? Usted lo sabe. Por medio de fármacos o de, precisamente, fármacos para curar una enfermedad que no la curan, ¿verdad? Por medio de drogas que cada vez se están volviendo más lícitas, como el fentanilo,
como la marihuana ya ni se diga. Esta calle todo el día huele a marihuana, todo el día pasan por aquí motociclistas, gente caminando. Usted a veces va detrás de alguien que va oliendo marihuana porque va fumando, ¿verdad? Esa ya es como más permitida, más social. Las drogas sociales, ¿verdad? La cocaína pues ya está pasando de moda también porque hay otras ya más potentes, más fuertes. Y desde siempre el hombre ha usado drogas. Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha usado ese tipo de drogas y ese tipo de encantamientos y de hechizos. De hecho, en una farmacia, si tienen 1000 medicamentos, 990 medicamentos no son para curar. No son para curar. Y no estoy en contra de la medicina, ni en contra de los hospitales, ni de las farmacias, pero que usted tenga en cuenta que la hechicería comprende el tomar cosas que únicamente te atontan, te adormecen, aparte de las drogas de las que estamos hablando, ¿verdad? Porque fíjese, las 3 industrias más grandes y productivas en el mundo son las armas, la industria de las armas, que es la guerra, la industria del petróleo y la industria farmacéutica. Son las 3 empresas a nivel mundial que dan más ganancia, y todas estas están controladas por la tecnología. De forma que todo el mundo, dice aquí, que todo el mundo está dentro de la hechicería. Dentro de la hechicería. Incluso el alcohol es un tipo de droga, es un tipo de hechicería. ¿Por qué dice la Biblia que el borracho no entra al reino de los cielos? ¿Por qué? Por ser borracho. Porque mire, hay borrachos que se compran su botella y en su casita, solos, sin molestar a nadie, ahí se emborrachan y ahí se duermen, y a otro día se les pasa la borrachera y ahí están. Sin embargo, ese que se emborracha en su casa y que no molesta a nadie, no va al reino de los cielos, no entra. ¿Por qué? Porque es un tipo de hechicería y de control y de perdición de la mente. Porque allí hay espíritus inmiscuidos. Los borrachos no heredan el reino de Dios. Fíjese, en la Biblia se menciona que en la antigüedad para curar se usaban el aceite, se usaba el vino de uva, se usaba la sal, se usaba el vinagre, ¿verdad? El vinagre se usaba como droga. Por eso Jesús no quiso vinagre cuando le pusieron en la boca. Él lo rechazó. Pero en la antigüedad se usaban este tipo de medicamentos o de curaciones naturales. Se usaba mucho lo que son las plantas. La mirra también era un tipo de narcótico, ¿verdad? Podía, es lo que le pusieron allá a Jesús, vinagre con mirra. La farmacéutica moderna, que es la hechicería, ¿verdad? Es parte de la hechicería, se remonta a la antigua Grecia. Usted sabe que los griegos tenían su panteón completo de dioses ahí, ¿verdad? Dice unos escritos de historiadores griegos, escuche, dice, encontramos a Hecauto, que era un dios, y a Farmiquis, diosa de la magia y experta en plantas medicinales. Encontramos a Apolo y encontramos a Artemis con poderes curativos. También Esculapio, hijo de Apolo y dios médico por excelencia, que transmitió sus saberes a sus hijas, destacando Igea, personificación de la salud e higiene, y Panacea, asociada con los remedios que no fallan. Este era un escrito griego antiguo. Y también dice, aparece personal especializado en la preparación de medicamentos como los farmácopos, que comercializaban plantas medicinales, los rizótomos, que las recolectaban, y asclépides, que suministraban remedios en los asclepiones, templos curativos consagrados a Esculapio. Todo se preparaba en los alipterios de los gimnasios y los dispensaba el gimnasiarca. Para algunos historiadores, las primeras farmacias del mundo occidental
Eran estas que acabamos de leer ahí. En un comienzo, la medicina griega se nutre de conocimiento mágico y vivencial de las culturas antiguas de Egipto y de Mesopotamia, pero con el tiempo alcanzaron una visión naturalista y racionalista del hombre. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, tenemos que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Cuántas medicinas hemos metido a nuestro cuerpo? ¿Cuántos farmacéuticos que nos han dañado o que únicamente nos dañan y que no tienen la intención de sanarnos, sino de mantenernos cautivos en esa esclavitud de la farmacéutica, que es hechicería? Y como le digo, hermano, no le estoy hablando en contra de la salud, ni en contra de que compre usted su aspirina o su paracetamol, pero lo que estamos hablando es precisamente de que la iglesia debe ser más cauta y debe caminar con más inteligencia, con más sabiduría espiritual acerca de lo que estamos ahora nosotros viviendo, que no nos dejemos engañar por el mundo, que no permitamos que esas situaciones y que nosotros podamos caer en algún pecado a causa de esto, ¿verdad? Recuerde que la iglesia está luchando una batalla espiritual y esto es parte de la batalla espiritual que estamos viviendo, es parte, y tenemos que estar nosotros bien cautos. Acabamos de pasar por una vacunación masiva de todas las personas y sabe usted las ganancias que obtuvieron los laboratorios, pero también sabe usted cuánta gente ha enfermado y ha muerto a causa de esas vacunas que se pusieron, que es una artimaña del enemigo, que era una artimaña bien clara desde un principio. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, y con eso terminamos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Vamos a leerla otra vez para terminar. Léala ahí en su mentecita, la leemos paso a paso. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites cada día edificar nuestra vida en la roca de la salvación, Señor, y tú nos das tu palabra para guiar nuestra vida, para llevarnos cada día al conocimiento de tu verdad más profundo, más grande. Y ahora, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos en donde la maldad del hombre ya no tiene un límite, que cada vez el hombre es más y más malvado por las influencias espirituales, demoníacas, que controlan y dominan su mente, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir de una manera santa y sabia en este mundo, a andar en santidad, a discernir completamente, Señor, a tener ese discernimiento espiritual de las cosas malas, diabólicas que hay en el mundo, para no adoptarlas, para no abrazarlas, para no aceptarlas. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, somos tus hijos, somos tu iglesia. Perfecciónanos, purifícanos, santifícanos, Padre. Te lo rogamos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu verdad y por tu misericordia. Gracias, Padre. Amén.